Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de estrenar en el Théâtre de la Ville, en su sucursal de la Plaza de Sabès, en pleno Montmartre, el espectáculo cine de la compañía española La Tristura, que ha sido calificada por la crítica como la más original y mordaz del panorama teatral español de estos últimos 10 años. Dicen que a los 20 años un hombre tiene la cara que Dios le ha dado. A los 40, el rostro que le ha dado la vida. Y que a los 60, tiene la cara que se merece. Pablo ha cumplido ya 30 años y piensa que quizá ha llegado por fin el momento de empezar este viaje. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su trayectoria como actriz y creadora en La Tristura, Itxaso Arana ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Itxaso. Muy buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Permíteme, Itxaso, que explique antes que nada que has nacido en la localidad navarra de Tafalla en 1985, si no me equivoco, donde ya con 14 años haces tus primeros pinitos en el teatro. Era el grupo de la escuela, me imagino, ¿no? Sí, era el grupo del pueblo. Yo nací en un pueblo pues muy pequeño, donde en realidad estar hoy aquí, ahora, dando esta entrevista, era una cosa muy difícil de imaginar, ¿no? Y sí, empecé con el grupo de teatro del pueblo y, de hecho, todavía sigo en contacto con mi primer profesor de teatro y llegó a venir a recibir clases de La Tristura. Es un tipo muy inquieto y muy genial. Y sigue ahí dando guerra. ¿Cuál fue esa primera obra en la que interpretaste un papel? Wow, yo creo que hicimos una de Lorca o una de Valle Inclán. Eran ahí como los clásicos, pero eran unos clásicos nada evidentes, ¿no? Para estar haciéndose en ese pueblo pequeño. Y siempre eso, lo que digo, ese grupo de teatro tenía una inquietud muy, muy especial hacia como nuevas formas de contar y eso yo creo que también de alguna forma esa pequeña semilla como ya nacía en mí, ¿no? Desde entonces. He leído que has dicho alguna vez que si no hubieras sido actriz te hubiera gustado ser periodista de radio. ¿Es cierto eso? Pues mira, me gusta mucho la radio. Es verdad que siempre disfruto mucho las entrevistas y me gusta mucho el trabajo con la voz también, que es algo que pues pude descubrir gracias a pues, la carrera de interpretación y después también grandes profesores que he tenido de voz, y es un trabajo que me parece muy, muy hermoso. Es cierto. Sí. Vas a instalarte en Madrid después de tus estudios secundarios para estudiar teatro en el conservatorio, en lo que es la Escuela Real de Arte Dramático de Madrid. Hace falta mucha determinación, ¿no? Y pasión para imponerse en un universo tan competitivo como es el del teatro. Sí, la verdad es que yo creo que cuando tuve como este sueño o este proyecto, ¿no? de tratar de ser actriz, o más bien yo decía de pequeña que quería ser creadora, que en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que a veces, tristemente, la profesión de actuar a veces es muy limitada, ¿no? Y a veces parece casi que somos solo marionetas o cuerpos, ¿no? que vehiculan las ideas de los demás, que también me parece un trabajo muy bonito, pero es verdad que, no sé, tengo otro tipo de tesón o de nervio y normalmente me suelo meter al final en todo, ¿no? Y de ahí que genere que co-creé esta compañía de teatro. ¿Cómo fueron esos años de estudio en Madrid después de haber dejado tu pequeño Tafalla natal? Bueno, pues fueron años muy, muy intensos, ¿no? Uno va a la capital con todos los sueños ahí como latentes y tienen pues muchas ideas de lo que puede ser y puede no ser estudiar teatro, ¿no? En una ciudad como Madrid, que además culturalmente es tan viva y tan estimulante. Y los primeros años en Madrid, pues sobre todo recuerdo que dormía muy poco. Y no tanto porque salía a emborracharme, que podría ser, pero la verdad que no. Y es porque pues conocí a los otros miembros de La Tristura en la Escuela Superior de Arte Dramático, y fueron años de mucha formación académica y extraacadémica, ¿no? Fueron años de ir muchísimo a la filmoteca, de ir muchísimo al teatro, de leer mucho, de ver mucho, de hablar mucho y de también poner en crisis un poco todo lo que sabíamos o habíamos aprendido o incluso nos decían en la escuela que era el teatro, ¿no? Así que son largas conversaciones nocturnas, recuerdo sobre todo. Itxaso, ¿cómo nace la compañía La Tristura y por qué no la llamasteis La Tristeza?
Bueno, estuvimos mucho tiempo debatiendo lo del nombre, que al final no deja de ser los nombres y los títulos acaban siendo siempre una especie de faro, ¿no? Para lo que uno quiere hacer y de alguna forma en realidad determinan tu destino más de lo que tú puedas imaginar. La tristura significa exactamente eso, tristeza, pero nos resultaba una palabra, no sé, como que contenía una especie de esperanza o de alegría o algo más lúdico quizá, ¿no? Y que era una tristura, parece que es una tristeza, pero que quizá puede contener dentro una pequeña Con alegría. mucha ternura, quizás. Sí, Más ternura. sí, tiene que ver con eso. Y luego también con que significa tristeza, pero en diferentes idiomas, y entre ellos el vasco, que yo también, pues eso, estudié en euskera y me resultaba como más familiar, más cálida la palabra. Y no sé, yo creo que es una de las elecciones que realmente nos ha determinado para bien. Eres una especialista en inventar palabras. He leído que también tienes una sustancia que se llama sinceridina. Sí. Se compra en farmacia. No, de hecho, los otros compañeros míos de la compañía de la tristura me decían a veces que me pasaba de sincera, ¿no? Y yo creo que soy súper correcta y súper política y muy diplomática, pero a veces quizás sí que soy un poco, no sé, no me cuesta hablar de cosas a lo mejor más íntimas o más profundas, o según cómo se vean, no sé, que tengo cierta facilidad para eso. Entonces a veces me paso de verdadera y no, me dijeron, por ejemplo, que había que... Bueno, de hecho, inventaron ese término para mí. Y decían, por ejemplo, que una vez que estuve viendo una película en la cineteca y se había roto el sistema de refrigeración y hacía un calor brutal, luego cuando fui a ver al director para decirle que me había gustado mucho la película, le dije, me ha encantado tu película, pero la he visto en sujetador. Entonces... el tipo no sabía muy bien cómo agradecerlo, ¿no? O sea, realmente le generó. Y no era coquetería, no era seducción, no era nada. De hecho, hice el ridículo y me di muchísima vergüenza. Para una actriz la sinceridad es una virtud increíble, ¿no? Aunque contéis mentiras siempre, ¿no? Claro, es curioso, ¿no? Yo creo que una desarrolla como una segunda línea de sinceridad, ¿no? Es como volver a ser sincero contando una mentira, ¿no? O, no sé, o tratando de ser por lo menos verdadero, ¿no? Cuéntanos, ¿con qué intenciones nace la tristura? ¿Con qué intenciones? Yo Buenas, creo que imagino, ¿no? sí, Pero... sí, las mejores intenciones. No, yo creo, al principio yo recuerdo que hacíamos como decálogos o casi como constituciones, escribíamos las cosas que queríamos hacer y nosotros decíamos, queremos llenar estadios y tal, ¿no? O sea, éramos muy ambiciosos, pero yo creo que en un sentido bonito de la palabra, porque nos estábamos metiendo en un mundo, en un tipo de teatro, que era el teatro contemporáneo, de vanguardia o postdramático, ya no sé cómo llamarlo, que en Madrid realmente estaba relegado afuera de las instituciones y a un circuito bastante, lo llamaban alternativo o underground o off, y en cambio nosotros teníamos la vocación de hacer cosas que realmente les pudieran gustar a nuestros amigos, incluso a los amigos que decían que no les gustaba el teatro. Así que sí que hemos tenido una vocación, bueno, no sé si decirlo popular, pues son palabras un poco, pero sin perder no sé, una ambición poética, una altura estética. La tristura nace también en una época de crisis, ¿no? Después de la resaca del 92 y los Juegos Olímpicos y esas cosas, ¿no? Bueno, en realidad un poco más tarde, porque nosotros empezamos a trabajar en el 2004 y decimos que hemos cerrado muchos festivales, hemos cerrado muchas salas, porque hemos llegado siempre a la última edición de un montón de lugares que se han ido cerrando, ¿no? por la crisis que cae así más de lleno, pues te diría 2011, 2012. Y nuestra carrera ha sido muy atípica por eso, porque empezamos muy pronto a estrenar y, sin embargo, la supuesta carrera normalmente ascendente que uno hace, pues nos pilló ahí con la crisis y realmente hemos tenido un recorrido muy extraño, ¿no? Luego, gracias a que pudimos salir fuera, realmente nos sentimos que crecíamos más como compañía. Habéis sobrevivido y muy bien, ¿no? Estamos vivos, increíblemente. ¿Cómo es el proceso de creación, de escritura? Con Celso Jiménez también, tu codirector. Sí. Nosotros hemos escrito en colectivo durante muchos años, ¿no? Esta obra en concreto la escribimos Celso y yo, porque Violeta, el otro miembro de la compañía, estaba en Iowa, en América, iba a hacer un curso de escritura creativa, un máster. Entonces nos pilló esta producción a él y a mí solos. Evidentemente la escritura siempre es un acto
completamente íntimo, ¿no? Uno no coge un papel y escribe a dos manos así como se toca el piano, porque no deja de ser una intimidad que uno expone al mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que generalmente la escritura suele ser como el estadio final, pero anteriormente siempre hay muchas conversaciones, referencias en común y vivencias que hacen que después la escritura en común o casi el pensar en común en la obra sea una cosa que finalmente sale de forma sencilla, ¿no? Volviendo a Cine, la obra Sí. que presentáis en el Teatro de la Ville, en la sucursal de Sabés, es la historia de un viaje, ¿no? Es una road movie en el teatro. Cuéntanos, Sí. cine además quiere decir movimiento, ¿no? Viene de kine. Exacto, sí, de cine. Pues sí, siempre tenemos muchos amigos en el cine y siempre le teníamos un poco de envidia a esa disciplina que podía contar historias y podían resultar tan emocionantes y podía contar historias a la antigua, digamos, clásicamente, de forma narrativa, con personajes, con conflictos y tal. Y en cambio en el teatro nos costaba más ver ese tipo de teatro, ¿no? Más dramático, más narrativo. Quizá estábamos haciendo más un teatro postdramático, más de presentación, más que de representación. Y entonces pensamos que quizás si le robábamos algunas de los trucos que tiene el cine, trucos por decir de alguna forma, pero esas habilidades que tiene el cine para poder hacerte en realidad entrar en una historia de ficción, quizá entonces volveríamos a poder escribir personajes y situaciones dramáticas. Y efectivamente cine significa movimiento y nos parecía que apelaba mucho a ese momento donde el protagonista, Pablo, toma como todo el valor que requiere eso como para poder buscar la identidad de sus padres. Precisamente hablando de los trucos que utilizáis, el nivel de sonido es muy bajo. La gente tiene micrófono, auriculares, ¿no? El público. Sí, Eso os exacto. ayuda a ser mucho más naturales, ¿no? Que no proyectáis la voz. Claro, el tipo de interpretación que estamos manejando es muy cinematográfica realmente y nos rompíamos mucho la cabeza con este superpoder que tiene el cine de hacer estos primeros planos, ¿no? Y decíamos, ¿cómo se puede hacer un primer plano? Porque claro, la mirada no se puede dirigir en el teatro, ¿no? El plano siempre que uno ve es general. Entonces pensamos que lo podríamos hacer con el sonido. Así que el sonido entero va microfonado y nosotros editamos el sonido de tal forma que alguien te está hablando allí a lo lejos, pero de alguna manera lo escuchas casi como en primer plano, ¿no? Pablo, el protagonista, me decías que va a la búsqueda de sus padres, de la identidad de sus padres. Citáis a François Truffaut, quien también no conocía a su padre y que Exacto. no llegó a encontrarlo, ¿no? Pues parece ser que sí lo encontró, la historia bonita, bueno, que contamos y hacemos este pequeño homenaje. De hecho, ayer estuve en el cementerio ahí, visité su tumba así un poco como pensando en que le estábamos haciendo un pequeño homenaje y que nos gustan tanto sus películas. Realmente Truffaut parece que sí que encontró a su padre, o parece que sí, era un dentista que vivía en Belfort. Pero cuando se ve que lo ve pasar por la calle decide no decirle nada, ¿no? Yo creo que es una decisión muy difícil, pero que también supongo que de alguna forma bueno, son decisiones muy íntimas, ¿no? Es muy difícil cuando alguien ha renunciado a ti, como tú vas a pedirle algo, ¿no? Pedirle afecto, pedirle que cumpla su papel. No se pueden recuperar 30, 40 años de vida, ¿no? Claro, no lo sé porque no lo he vivido, más vale en realidad, pero nosotros escribimos esta historia porque tenemos un amigo que le pasó esto, ¿no? Que estaba buscando la identidad de sus padres, él sabía que era adoptado, pero al hacer la búsqueda las instituciones convenientes pues dijeron que no encontraban su partida literal de nacimiento y que los datos no estaban nada claros y que probablemente había sido una adopción irregular. Investigando más vimos que estos casos se repiten en España a lo largo de muchos años y que forma parte de una especie de trama, primero política y después casi solo económica, pero son procedimientos que se fueron repitiendo a lo largo de muchos años y no es un problema individual, es un problema colectivo. Eso es lo que nos llevó también a querer hacer esta obra. Terrible. Y Chaso, te voy a plantear una pregunta que en la obra hace un periodista radiofónico a un personaje, modificándola un poquito. ¿Crees que tiene algún sentido hacer obras de teatro hoy en día? Me la devuelves, porque en la obra se lo hacemos contestar al músico, al protagonista, que es músico también en la vida real, por cierto. Si tiene sentido, pues no lo sé. Yo creo que con esa pregunta cualquier artista o cualquier creador se va a morir, ¿no? Sin saber si tiene sentido, como si tiene sentido que... Desde luego nadie está esperando que hagas nada, ¿no? En realidad
es tu propia vocación, tu necesidad o tu fuerza o tu, no sé, tu inquietud la que te hace hacer las cosas, y luego alegremente, si hay suerte, que alguien le ayude o por lo menos le haga la vida un poco más ilusionante. ¿Sois conscientes de que tenéis la capacidad de modificar la vida de uno de los espectadores? Quizás no de todos, pero de uno o de varios. Bueno, yo creo que con esa esperanza se escribe o se hacen estas cosas locas que hacemos, que el teatro supone un esfuerzo brutal para hora y media, ¿no? A lo mejor estás trabajando 2 años para una sola hora y media. Entonces, sin esa esperanza, sin esa utopía, uno no se levantaría de la cama para hacer estas cosas tan raras. Y yo sí que tengo la esperanza porque yo como espectadora lo he vivido. A mí hay obras, a mí hay películas, a mí hay libros que me han cambiado la vida, como hay personas que me han cambiado la vida. Entonces, yo me planteo que el espectador que viene a ver nuestras obras viene como a una cita con un viejo amigo o con un nuevo amigo, como cuando resulta muy estimulante conocer a alguien, ¿no? Sería una conversación que realmente, con un poco de suerte, te puede, por supuesto, cambiar un poco la vida o a lo mejor alegrártela. Aparentemente las cosas van mejor en España, pero ¿cuáles son los problemas de un joven de 30 años hoy en día en tu país? Hombre, no lo sé. Así hablar en general me cuesta. Lo que pasa es que sí que es cierto que toda nuestra generación pasa ese momento de juventud como de 25 años, de los 25 a los 30, en concreto mi generación, en una crisis brutal, por supuesto no solo económica, sino de valores, ¿no? Y de una sensación de que lo que te habían prometido nunca se va a cumplir. Entonces tiene que haber una especie de cambio de paradigma que yo creo que no voy a decir que ha sido mejor porque hay todavía muchísimos problemas y los hay. Y se han hecho además unas soluciones y unas ñapas terribles, ¿no? En cuanto a lo económico y a las ayudas sociales y todo eso. Pero sí que es verdad que hay algo, un cambio de paradigma, yo creo, en los jóvenes, que lo ves ahora en una generación anterior, donde de pronto uno ya no vive para hacer, para proyectarse, para tener éxito, para tener dinero, sino con otros valores, ¿no? Entonces yo sí que siento que la crisis quizá ha ayudado a esa especie de burbuja inmobiliaria que teníamos todos en la cabeza y que en el ecosistema en el que vivíamos se rompa y empecemos a ver las cosas desde otro lugar, desde otra sencillez, otra pureza. Es más importante ser que tener, ¿no? Imagino. Sí, lo que pasa es que se nos olvida mucho, ¿no? Y es difícil en un mundo en el que vivimos tan privilegiado por otra parte, pero tan lleno de estímulos y donde en realidad siempre hay ahí como cantos de sirena, ¿no? Que hacen que quieras, y más en el mundo del arte ya es una locura, ¿no? Hablando de cantos de sirena, presentar vuestra obra de cine aquí en París debe ser importante para vosotros, ¿no? Sí, es una cita súper importante. Es verdad que ya hemos viajado con cine a varios países. De hecho, estuvimos también en Gens se dice, en un festival. No, igual lo estoy diciendo mal. Gens, aquí en Francia. Y entonces, o sea, ya lo hemos hecho en Francia, hemos estado en Finlandia, ahora hemos estado también en Madrid, varios días seguidos en los teatros del Canal. Pero desde luego, claro, venir a París con todo lo que tiene, ¿no? Y además que somos tan cinéfilos, pues imagínate, estamos como mirando por las ventanillas así, intentando no parecer muy paletos. Pero ya vinimos a este mismo teatro hace 4 años con una obra anterior y fue maravillosa la función, la verdad que tengo Imagino buen que os recuerdo. habéis paseado por Montmartre, por la colina. Sí, por lo menos sí. Es verdad que estamos ahí con el montaje técnico y que al final uno viene a trabajar y es difícil, pero sí que es verdad que además ha hecho un tiempo maravilloso, casi mejor que en Madrid, y hemos dado unos paseos de estos bonitos con la puesta de sol. Bien, pues ya lo saben, si están aquí en París este fin de semana, todavía tienen la oportunidad de ver el espectáculo cine de la compañía española La Tristura con Itxaro Arana en el papel de protagonista, casi de creadora en la compañía La Tristura. Muchísimas gracias, Itxaro, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias también Suel Kadir y Guillaume Buffet, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional. Y los dos sabíamos bien que no había nada que hacer. Yo no decido cuándo me muero, yo no decido cuánto te quiero, yo solamente grito, yo solamente
te muerdo tu piel. Riego tu boca sedienta. Con sudor y con ganas de arder. Miras como una pantera. Y yo meto mis dedos en tu boca afilada. En tu boca afilada. En tu boca afilada. La